Hola amiguitos, en este cuento de hoy voy a narrar una obra de Wilhelm Grimm, ilustraciones de Maurice Sendak y se llama Querida Milly. El 28 de septiembre de 1983, The New York Times informaba en la primera página el descubrimiento de un cuento, hasta entonces desconocido, de Wilhelm Grimm. Después de más de 150 años, según el Times, un nuevo personaje surgido de la fantasía de Grimm se añadirá a Hansel y Gretel, Blancanieves, Rumpelstiltskin y a la Cenicienta. La noticia de este importantísimo descubrimiento ocupó los titulares de todo el mundo. Ahora, 6 años más tarde, nos enorgullece publicar la primera edición de Querida Milly, ilustrada de forma extraordinaria por el más destacado dibujante contemporáneo de libros infantiles, Maurice Sendak. El cuento de la querida Milly se conservó en una carta que Wilhelm Grimm escribió a una niña en 1816, carta que permaneció en poder de la familia de esta durante más de 150 años. Narra la historia de una madre que manda a su hija al bosque para salvarla de una terrible guerra. Querida Milly, estoy segura de que estás paseando por los bosques verdes y has cruzado un arroyo claro y alegre. Que has echado en el arroyo una flor roja, azul o blanca como la nieve. Y la corriente se llevó la flor, que tú te quedaste mirándola hasta que la perdiste de vista. Y desapareció silenciosamente, flotando entre pequeñas ondas, cada vez más lejos, viajando todo el día y toda la noche bajo la claridad de la luna o de las estrellas. Ella no necesitaría mucha luz porque conocía el camino y no se perdió. Después de seguir así durante 3 días sin descanso, se encontró otra flor que bajaba por otro arroyo, una niña como tú, que vivía muy lejos de aquí. Había echado también al agua en el mismo instante que tú, y las 2 flores se besaron. Recorrieron el camino juntas y permanecieron así hasta que se hundieron en el agua. También estoy segura de que has visto un pajarito que se aleja volando sobre las montañas al anochecer. Quizás pensaste que se iba a dormir. Pues no, otro pajarito estaba volando sobre otras montañas, y cuando todo eran sombras sobre la tierra, los 2 se encontraron en el último rayo solar. El sol brillaba en sus plumajes, y mientras revoloteaban en la luz, se dijeron muchas cosas que nosotros desde la tierra no podíamos oír. ¿Te das cuenta? Los arroyos, las flores y los pájaros se encuentran, pero los hombres no. Grandes montañas y ríos, bosques y praderas, ciudades, pueblos se separan, porque están en lugares precisos y no se pueden mover. Pero el corazón de una persona se proyecta hacia otra, sin desfallecer ante los obstáculos que les separan. De esta manera, mi corazón estará contigo, y a pesar de que mis ojos todavía no te han visto, te quieren y te imaginan que están a tu lado. Y tú me dices, cuéntame un cuento, mamá. Mi corazón contesta, sí, querida Milly, escúchame. Había una vez una viuda que vivía en las afueras de un pueblo. Lo único que tenía era una casita con un jardín. Habían muerto todos sus hijos, pero le quedaba una hija a la que quería muchísimo. Era una niña buena y cariñosa, muy obediente, que recitaba sus oraciones antes de irse a la cama y al despertarse por las mañanas. Todo lo que hacía ella le salía bien. Cuando plantaba algo en el huerto, algunas violetas o una ramita de romero, enraizaban tan rápidamente que podía verse cómo crecían. Si un peligro la acechaba, la niña siempre se salvaba, y su madre pensaba en lo más hondo de su corazón:
Mi hija debe tener un ángel de la guarda que nunca le deja y la acompaña a todas partes, aunque nosotros no lo podamos ver. Pero no fue voluntad de Dios que aquella vida feliz continuara, ya que una guerra terrible asoló el país. Una hermosa y clara mañana, cuando madre e hija estaban sentadas junto a otra a la puerta de la casa, una nube de humo se elevó a lo lejos y poco después retumbaron los cañonazos. Gritos y confusión desgarraron el aire. ¡Oh, Dios!, gritó la madre. Se acercan tiempos muy crueles. Hija, ¿cómo podré salvarte de la maldad de los hombres? Atemorizada, decidió llevar a su hija al bosque, donde ningún enemigo pudiera seguirla. Ven, le dijo, poniendo en el bolsillo de la niña un pedazo de pastel que había sobrado del domingo. Ven aquí, hija, te llevaré al bosque. Una vez que estés allí, sigue y no mires atrás. Sigue adelante hasta que estés fuera de peligro. Espera 3 o 4 días y luego vuelve a casa. Dios, en su misericordia, te mostrará el camino. Llevó a la niña a la entrada del bosque, la besó y le dejó que saliera y se alejara. Ya podrás imaginar lo que sintió la niña al verse abandonada y sola. Fue adentrándose más y cada vez más en el bosque cuando el viento soplaba violentamente las copas de los abetos y cuando los espinos se le clavaban en el vestido. La niña se asustaba porque pensaba que los animales salvajes la arañarían con sus garras e iban a despedazarla. Los pájaros carpinteros, cuervos y halcones chillaban enfurecidos y a cada paso piedras afiladas herían sus pies. Se estremecía de miedo y cuando más se adentraba en el bosque, más se le encogía el corazón. El cielo se encapotó, desapareció todo rastro de azul y un viento tormentoso azotaba las ramas con tal fuerza que las rompía. Al final su miedo era tan grande que no pudo continuar y tuvo que sentarse. La niña se dijo a sí misma: «Oh, Dios mío, ayuda a tu hijita a seguir, mamá». Y como tanto había deseado, sintió más ligero su corazón. La lluvia empezó a caer y la niña se sintió aliviada y dijo: «Dios y mi corazón están llorando juntos». Entonces se sentó hasta que emanó la lluvia. Cuando se puso en pie y miró hacia el cielo, vio unas nubecitas como borregos iluminadas por el sol de la tarde. Y dijo: «Dios está alimentando a sus corderos con rosas. ¿Por qué iba a olvidarse de mí?». Y se puso de nuevo en el camino. Estaba tranquila. Y creo que un invisible ángel de la guarda le guió sobre precipicios y abismos profundos, porque ¿cómo si no hubiera ella podido atravesarlos sana y salva? Lo más probable es que el ángel hubiera enseñado a una paloma blanca a volar sobre la cabeza de la niña, mostrándole el camino. Al anochecer, llegó a una llanura en la que no había espinos ni piedras cortantes, sino solo musgo blando y hierba que aliviaron sus pies irritados y heridos. Entonces las estrellas fueron apareciendo una a una y mirándolas decía la niña: «Qué brillantes son los clavos de la gran puerta al cielo. ¡Qué alegría cuando Diosito me la abra!». De pronto pareció que una estrella había caído al suelo. A medida que la niña se le acercaba, su luz se hizo más y más potente y ella la siguió hacia una casita.
vio que esa luz que brillaba salía de una ventana. Llamó a la puerta y alguien dijo: «Entre». Cuando entró y miró a su alrededor, vio a un viejo que estaba allí sentado, que le dijo con voz amistosa: «Buenas noches, querida niña. ¿Eres tú? Hace tiempo que te estoy esperando». El viejo tenía una barba blanquísima que le llegaba al suelo y que le daba un aspecto venerable y bondadoso. «Siéntate aquí», le dijo. «Debes estar cansada. Siéntate en mi sillita y acércate al fuego». Cuando la niña se hubo calentado, dijo el anciano: «Debes tener hambre y sed. Te daré agua buena para beber, pero lo único que tengo para comer son algunas raíces que crecen en los bosques y tendrás que cocinarlas». La niña tomó las raíces, las limpió bien, las coció en el fuego de leña y les añadió un pedazo de su pastel del domingo, lo que le dio un buen sabor al guiso. Cuando la comida estuvo lista, el viejo dijo: «Tengo hambre, ¿me das un poco?». Y aunque la niña le puso más al viejo que lo que ella se sirvió, después de comerse lo que había sobrado, se sintió satisfecha. Cuando terminaron de comer, el viejo dijo: «Ahora debes tener sueño, hija. Solo tengo una cama. Duerme tú en ella, anda». «Oh, no», dijo la niña. «Un poco de paja en el suelo será un buen colchón para mí». Pero el viejo no quiso que ella durmiera en el suelo. La tomó en sus brazos y la puso sobre la cama y la tapó. Entonces la niña rezó sus oraciones y se quedó plácidamente dormida. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando la niña abrió los ojos, vio al anciano sentado junto a su cama y un sol esplendoroso brillaba a través de la ventana. «Querida niña», dijo el viejo, «ahora debes levantarte y trabajar. Quiero que vayas a recoger raíces para la comida». La niña salió fuera alegremente a recoger raíces. Allí cantaban más pájaros que los que nunca había oído, y las flores a su alrededor eran tan grandes y bonitas que jamás en su vida había visto nada así de hermoso. Pero supongo que quieres saber quién era ese viejo de barba blanca. Era San José, que hace mucho tiempo había cuidado al niño Jesús aquí en la tierra. Había sabido que aquella niña era tan buena que llegaría hasta él y la había tomado bajo su protección. Y porque no quería que estuviese ociosa, la mandó al bosque a trabajar. De repente, mientras estaba paseando por los prados y bajo los árboles, otra niña apareció junto a ella. La recién llegada le dio la mano y le mostró dónde encontrar las mejores raíces. La ayudó a desenterrarlas, a cocerlas también. Cuando ya habían reunido suficientes fuerzas, otra niña jugó con ella recogiendo flores. Se mostró muy dulce y amable. Esa niña tenía un precioso pelo rubio y un bonito vestido rojo. Se parecía mucho a la niña pobre, excepto en que sus ojos eran más grandes y brillantes, y en que era más bonita todavía. Estoy segura de que ella era su ángel de la guarda, que se le hizo visible en el bosque. Nuevamente, la niña cocinó las raíces y hierbas que había recogido y añadió al guiso la segunda porción de su pastel del domingo. Y otra vez San José comió con ella.
El tercer día ocurrió lo mismo. Así que salió la otra niña y apareció a su lado y jugaron juntas. Estaban todas muy alegres y radiantes. Pasaban las horas una tras otra y el tiempo se les hacía corto. El cielo seguía estando luminoso y no se veía ni una nube. Y ese tercer día, cuando la niña hubo sacado su último pedazo de pastel, el viejo comió con ella de nuevo y le dijo: «Querida niña, ahora tienes que volver con tu madre. Tu tiempo aquí ya ha terminado». «Sí», dijo ella, «me alegra regresar junto a mi mamá, pero también quiero volver pronto aquí». San José puso en sus manos un botón de rosa y habló: «No debes temer nada, niña. Cuando este botón de rosa despunte, estarás conmigo otra vez». La otra niña, que estaba esperándola afuera, la tomó de la mano y le dijo: «Te conduciré por un camino muy corto. Pronto estarás con tu mamá, pero el viaje se te hará un poco pesado». Salieron juntas, y en los sitios por donde la niña no podía pasar, el ángel de la guarda la ayudaba. Al fin estaba tan cansada que tuvo que detenerse. «Oh, si por lo menos tuviera algo con que refrescarme, no desfallecería antes de ver a mi mamá». Entonces el ángel de la guarda cogió una blanca flor de enredadera y vertió en ella unas cuantas gotas de vino que la reanimaron y le dieron nuevas fuerzas. Estas flores desde entonces tienen pequeñas franjas rojas. A la salida del bosque, el ángel de la guarda señaló hacia el pueblo y dijo: «Allí encontrarás a tu madre. Estará sentada en la puerta de tu casa, pensando en ti. Ahora vete. De ahora en adelante ya no podrás verme». La niña fue hacia el pueblo, pero le pareció extraño. Nada familiar. Entre las casas que ya conocía había otras que nunca había visto. Los árboles eran diferentes y no había ni rastro del daño causado por el enemigo. Todo era tan tranquilo y irradiaba tanta paz. Los cereales ondaban en la brisa, las praderas estaban verdes y los árboles cargados de fruto. Pero no tuvo problema en reconocer la casa de su madre. Cuando estuvo cerca, vio a una mujer anciana, muy anciana, con la cabeza baja, sentada en un banco junto a la puerta, aprovechando los últimos rayos del sol de la tarde que brillaba al ponerse sobre el bosque. La mujer levantó la vista y al ver a la niña gritó alegremente sorprendida: «Querida niña, Dios ha concebido mi último deseo: volver a verte antes de morir». Besó a su hija y la abrazó con tanta fuerza. Entonces la niña comprendió que había pasado 30 años con San José en el bosque, aunque a ella le habían parecido 3 días. Todo lo que para su madre había sido miedo y miseria durante tantos años de guerra, para ella había sido solo un breve instante de alegría. Su madre había pensado que los animales salvajes ya le habrían despedazado hacía ya tiempo, y en lo más hondo de su corazón siempre deseó volverla a ver tal como era cuando se marchó, como a una rosa fresca. Al levantar la vista, allí estaba su querida niña, con el mismo vestido. Pasaron la tarde muy felices, sentada la una junto a la otra. Luego se fueron a la cama, tranquilas y alegres. Al día siguiente, los vecinos las encontraron muertas. Se habían quedado felizmente dormidas y entre ellas florecía la rosa de San José.